vamos ahora sí al tema, que es la serie documental, El Tema, que trata temas, o sea, el punto de partida es la crisis ambiental, ¿no? El cambio climático y demás, que me acuerdo hace no muchos años se llamaba calentamiento global, ¿no? Sí. Que creo que por el inicios de 2000 se llevaba más a cabo con el tema calentamiento global y después se cambia ya cambio climático. ¿Tú recuerdas cuál fue la primera vez que escuchaste de que estaba pasando esto en el planeta como tal? Sí. No, pues es que sí, es justo, y qué bueno así trazarlo linealmente, porque sí ha habido como una evolución en las palabras también, sí, y en el concepto. A mí me tocó ser de los pioneros, de los muchachitos pioneros, pues, que nos tocó primero recibir la palabra ecología. Era una palabra que era completamente nueva. O sea, mis papás no tenían la más remota idea. Bueno, mi papá sí, pero mi madre no. Ok. Ecología era como, cabrón, ¿qué es eso? O sea, es una cosa muy de los... Supongo que era muy especializada en los 70s, okay, y en los 80s empezó como a permear más, ¿no? Exacto, y en las escuelas empezó a hablar más y empezaron a decir que tenemos que cuidar el planeta. Libro de la ecología de la SEP, con el jaguar, así. Ecología, bueno, exacto. Pero eso todavía no existía, el libro de ecología. Mira. O sea, era el libro de ciencias naturales, ¿no? Bueno, sí es cierto. Ajá. Es el de ciencias naturales. Sí, con el jaguar también, pero como que no tenía esa, no sé, no remarcaba el hecho de que estuviera yendo todo mal. Ahora, aquí en la Ciudad de México o en diferentes ciudades del mundo, se sentía que algo mal estaba pasando. Aquí había una contaminación terrible en los 80s. Terrible. Entonces, me acuerdo que incluso, y de hecho, creo que nos movilizó bastante y me parece sorprendente, pues, que mi generación todavía no esté más como que avivada con estos temas. Porque a mí me tocó cuando llegamos a vivir acá las inversiones térmicas, okay, que eran estos momentos así graves de contaminación, donde incluso las vacaciones largas de verano pasaron a ser las de invierno. ¿Por qué? Porque no se podía ir a la escuela. O sea, era tal la contaminación y era tal el nivel de plomo que y tal la cantidad de cosas que por eso salimos así. Por eso crecimos así, los que crecimos amigos. Aquí, sí, en serio. O sea, como que hay algo de que no sé, era terrible lo que estaba sucediendo y se activó políticamente muchísimo. Bueno, en ese entonces no éramos ciudadanos porque todavía no, o sea, el voto no valía nada, ¿no? Había un regente, ni siquiera se elegía el gobierno de la Ciudad de México. O sea, era alguien que era un designado ahí del presidencial, ¿no? Okay. Y en ese entonces lograron hacer toda una serie de ideas y me acuerdo muchos candidatos, de hecho, la presidencia en el 88, hablaban de qué hacer con la contaminación de la Ciudad de México. Incluso Eberto Castillo, que era un político legendario del Partido Popular Socialista, decía que había que abrir el Ajusco, romperlo así, trazarlo y poner unos ventiladores en el norte para que cruzara, porque es que ¡órale! Esa es la parte orográfica. El problema aquí en la Ciudad de México es ese, ¿no? Que pues todo se concentra, ¿no? Entonces, como que la información y las consecuencias digamos, la contaminación estaban aquí. O sea, las veíamos, ¿no? Y la solución también la vimos. O sea, apenas cerraron la refinería de Azcapotzalco. Había una refinería aquí. Muchas cosas de la parte industrial también como que las llevaron para otro lado, también las mejoraron y empezó a haber un control vehicular, ¿no? De los catalizadores, claro, y demás, y las gasolinas dejaron de tener plomo y muchísimas cosas que pasaron al mismo tiempo y rápidamente mejoró la cosa de una forma casi abismal. O sea, yo me acuerdo de chavito, no viviendo aquí en la Ciudad de México, siempre el tema era de que los chilangos eran una bola de gente contaminada, ¿no? Y ahora, quizá todavía, pero ya hay algo, ya no es lo que era antes, y hay lugares donde, por ejemplo, el aire es más contaminado en Monterrey, ¿no? Es una ciudad que que esa la hicimos en la primera salida del tema. Fuimos a Monterrey para ver, porque a veces Monterrey tiene peor calidad del aire que la Ciudad de México, y eso nadie, como que dices, cabrón, eso nadie lo sabía, ¿no? Ajá. Entonces, empezás a ver desde chavito del tema. Comenzó a entrar con mucha fuerza lo del cambio climático, lo del calentamiento climático, global. Exacto, calentamiento global, después el cambio climático, después la crisis climática, y ahora pues lo que estamos viviendo es una emergencia climática, porque de alguna manera ya sabemos que hay ciertas cosas que ya no hay vuelta atrás, desgraciadamente.
Y eso, así puesto y dicho de forma tan fácil, es aterrador. Sí, es claro. Porque te hace pensar que no hay solución, ¿no? Pero lo que es muy interesante de la naturaleza y lo que es muy interesante también del, pues, ¿qué será? Del ingenio y de la, no sé, de la esperanza de la humanidad, que va de la mano con la naturaleza también. Porque también no hay que olvidar que la naturaleza, o sea, que somos naturaleza también. Entonces, hay algo ahí que podemos encontrar vueltas desde la mitigación, desde la adaptación, hasta realmente revertir completamente ciertas cosas que parecen ya cambios inexorables, ¿no? Es muy feo escuchar a gente que se jacta de inteligente al decir, no, ya valió, ya, ¿para qué? ¿De qué sirve? ¿No? Hacer tal cosa. Es desesperante escuchar a tanta gente. Y tengo, de hecho, un par de amigos que son así, que hablan desde ese lugar tan cáustico y tan, sí, desesperanzador y tan jodido también, ¿no? Más bien están proyectando. Sí. Porque en realidad la humanidad siempre, y la naturaleza misma también, es muy generosa en su planteamiento de esperanza. No sé, hay algo ahí fantástico que eso también es lo que queríamos, o más bien es lo que nos salió, el accidente que surgió al hacer estos cortitos del tema. Al principio los hicimos, el año pasado los hicimos en torno a diferentes lugares del país. Aire, agua, o sea, por ejemplo, fue en Chihuahua lo del agua, ¿no? Por el tema de la presa de la Boquilla. Sí. Del aire fue en Monterrey. De energía fue en Tabasco, porque pues, obviamente ahí fuimos a ver la refinería de Dos Bocas que se está construyendo al lado de una área ecológica inmensa, ¿no? Así, en un pueblo que se llama Paraíso, puedes creer. No, está todo. Luego fuimos a una parte en Cozumel para hablar de océanos. Fuimos a Jalisco para hablar del alimento. Y fuimos a otro lugar que se me está escapando. Para hablar del carbón, que es uno de las actividades industriales más contaminantes, pero terriblemente más contaminantes del planeta y que todavía se utiliza para la generación de electricidad, en Barroterán, en Coahuila. Un lugar así mágico de bello, pero apenas paneas la cámara un poquito hacia la izquierda y ves las minas y ves todo el desecho de las minas y ves todo eso y ves el desarrollo humano también, y es bastante desastroso porque toda esa riqueza no se quedó ahí. Se fue por otro lado. O sea, que lo mismo pasa en Tabasco, ¿no? Debería ser Abu Dhabi, ¿no? O sea, si tanto el petróleo es como, ¿no? Claro. Y no, la riqueza se fue para otro lado. Que nos dicen que Pemex es así, un ente intocable, ¿no? Que nos ha dado toda la educación y todas las cosas. Pues posiblemente puede ser que, más bien, sí, o sea, el dinero ese nos educó a millones y millones, ¿no? Pero no le tenemos que rendir pleitesía a una industria fósil que además está contaminando el planeta. Y es la empresa número 8, creo, que más contamina en el mundo. ¿Sabes cuál es la primera? Otra petrolera. No me acuerdo cuál, pero sí, son petroleras las primeras. Okay. Sí. Top 10. O sea, y estos son los datos donde aquí voy a tergiversar y quizás parafrasear ciertas cosas, pero hay cosas muy contundentes, ¿no? Y que se saben que son así. Son 100 empresas las que contaminan más del 60%. Wow. En el mundo. Sí, son 100 empresas nada más. O sea, qué fuerte eso. Digamos que los culpables, sabemos quiénes son. Hay una lista, pues. Exacto. Si es como, ¿quién sabe dónde viene esto? Es como, aquí está. Sí, muchas son empresas privadas, otras paraestatales, otras completamente estatales, ¿no? Entonces, en fin, ahí están los culpables, pues. Y después decidimos hacer en esta temporada lo mismo, pero adaptarlo a la Ciudad de México. Siendo que la Ciudad de México es así como, la ciudad en general es este organismo que nosotros como células de un hongo, ¿no? Armamos, ¿no? Sí, me siento como una célula de un hongo. ¿Verdad? Exacto. Sí, bueno, es que sí. Armamos y construimos con todas las ventajas que nos da del desarrollo humano y de un montón de cosas y del encuentro, de la resistencia, del poder darnos de comer, del poder cuidarnos, del poder cubrirnos, taparnos, en fin, ¿no?
juntos somos, o sea, la humanidad junta es poderosísima, ¿no? Y lo sabemos. Entonces, por eso armamos estos núcleos, ¿no? Y bueno, en estos núcleos existe una salud pésima también, que tiene que ver con todos estos temas que no estamos sabiendo, no tenemos una armonía con ellos. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.